Hola mamás y papás, espero que estén muy bien y de verdad muy contenta de reunirme con ustedes en este live chat de hoy. Realmente en los live chat que hemos tenido en la medida que ha pasado el tiempo, siempre nos han preguntado acerca de, por ejemplo, mi bebé tiene estreñimiento, mi bebé tiene un cólico, mi bebé tiene reflujo, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Entonces, ha sido interesante porque en vista de todas las preguntas que siempre nos han hecho, entonces decidimos hacer este live chat para ustedes. Espero que de verdad en este momento histórico en donde todos están ahorita en sus casas, pues lo puedan disfrutar y pueda ser de mucha ayuda, especialmente para aquellas mamás que de alguna u otra forma están pasando momentos de ansiedad o de angustia. Entonces, vamos a comenzar hoy con una presentación bien interesante y vamos a hablar, como les comentaba al principio, y así se llama nuestro live chat de hoy, tu bebé y la maduración de su aparato digestivo. Hay que entender un poco que el bebé cuando nace y se enfrenta a este nuevo mundo como tal, de alguna u otra forma está relacionado con todo lo que está a su alrededor y en la medida que él va teniendo contacto con todo lo que está a su alrededor, entonces de esa forma también su aparato digestivo va madurando. Entonces, permítanme para comenzar esta presentación y listo. Entonces, cuando hablamos de lo que es la parte de las diferentes molestias gastrointestinales que puede tener un bebé, están relacionadas todas con un tema de maduración. ¿Y cuáles son las principales que nosotros tenemos de estos tres tipos de molestias gastrointestinales? En primer lugar, el bebé puede tener irritabilidad, puede tener llanto, puede presentar gases de manera continua. ¿Y cómo consultan ustedes normalmente o cómo nos los refieren a nosotros cuando de repente uno los ve en el consultorio o en el hospital? Generalmente mi bebé tiene cólico. Entonces, cuando hablamos de cólico, fíjense que se los coloco entre comillas, porque realmente no es un cólico como tal, no necesariamente está asociado a algo que comió o a cuando la mamá de repente en un determinado momento le estaba dando leche materna y entonces la mamá comió, no sé, frijolitos y piensan que a lo mejor por eso tiene gasecito o tiene irritabilidad. No necesariamente es eso, sino que es un tema de inmadurez y muchas veces este tema de inmadurez se manifiesta de esta forma. Y entonces a veces las mamás no saben qué hacer, piensan que es por algo que el bebé comió y entonces la consulta viene hacia nosotros como cólico, entre comillas. Luego, otra de las molestias gastrointestinales que también es frecuente es justamente el tema del cambio en el patrón de evacuaciones, tanto en frecuencia como en consistencia, que lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Y cómo llegan a la consulta o cómo llegan al hospital? Pues diciendo que el bebé se estriñó, entonces que tiene estreñimiento. Pero el estreñimiento realmente sí es una entidad que de alguna u otra forma tiene un impacto mucho más profundo. De verdad, el estreñimiento es algo en donde el bebé presenta sufrimiento, las evacuaciones son muy duras. Aquí realmente lo que vamos a ver con este tema de madurez es el cambio en el patrón de evacuación y también lo vamos a conversar. Y otro que también siempre nos preguntan es, mi bebé tiene reflujo y comienza a regurgitar, es decir, saca la leche y lo hace demasiado frecuentemente. Entonces, de alguna u otra manera se asustan y por supuesto consultan por esta situación. Entonces, cuando vemos el llanto excesivo de un lactante, generalmente este llanto excesivo puede acompañar justamente estas tres molestias gastrointestinales. ¿Y cuál puede ser la causa de este llanto excesivo? Entonces, en primer lugar, como les comentaba al principio y justamente el nombre de este chat, es la inmadurez digestiva. Este bebé en la medida que va creciendo, va madurando y obviamente esta maduración del aparato gastrointestinal hace que le sea mucho más fácil tolerar las cosas que él va comiendo. En primer lugar, obviamente siempre va a estar hasta el sexto mes de vida con leche humana, con leche materna, pero en la medida que vamos introduciendo también los otros alimentos, eso también permite que esa maduración se vaya dando de manera progresiva y correcta, y entonces el bebé poco a poco va superando su inmadurez. Pero es algo normal, es un proceso transitorio, es un proceso que hay que entender y obviamente es un proceso de su crecimiento y su desarrollo. También, obviamente, dentro de la parte de inmadurez tenemos la inmadurez del sistema nervioso central, el cual se está formando durante este periodo. Entonces, es importante también que de alguna u otra forma, esta misma inmadurez a veces no le permite autorregularse adecuadamente y entonces poco a poco él va aprendiendo. Entonces, a veces este llanto excesivo puede estar dado por esta inmadurez digestiva, esta inmadurez también del sistema nervioso central. Otras cosas importantes es que a lo mejor el bebé tiene un llanto, tal vez no tan excesivo, pero entonces está asociado más que todo a la ansiedad de los padres. Y entonces, especialmente cuando la mamá es primeriza, cuando es su primer bebé y entonces muchas veces, ¿qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién me oriento?
¿cómo hago? O sea, no estoy segura de esto. Entonces, ese tipo de cosas hacen que la mamá se ponga ansiosa y esa ansiedad de alguna u otra manera pudiera también transmitirse de alguna forma también pues al bebé. Recuerden que todo lo que la mamá siente mientras esté amamantando, también las hormonas del estrés también pasan. Entonces, por eso es que hay que estar muy tranquila cuando uno está amamantando, realmente escuchar música tranquilamente, en un sitio, estar bien cómoda, preparada, con un buen vasito de agua o jugo o agüita, sin azuquita, pero sí para poderse hidratar y para poder de alguna forma amamantar bien a su bebé. Pero esa ansiedad es normal. A veces no solamente es la mamá, también es el papá. Entonces, de alguna forma inciden también en el llanto. Puede ocurrir también que obviamente también hay inmadurez en los mecanismos de respuesta al estrés que pueda tener el bebé y obviamente también ocurre que puede existir una patología. Entonces, desde allí, obviamente nosotros entramos para de alguna otra manera ver qué es lo que está sucediendo, si ese llanto no se puede manejar. Entonces, cuando nos enfrentamos a un bebé que llora, que tiene un llanto excesivo, ¿qué puede suceder en muchos casos cuando no se maneja adecuadamente o cuando de alguna u otra manera también cuando se hace la consulta no se piensa bien que el objetivo de la consulta es también ver cómo voy a manejar el llanto de este bebé? Y a veces no sé cuál es la causa, entonces es importante siempre buscar la ayuda del experto. Pero a veces comienzan a preguntar o mucha gente comienza a dar opiniones o comienzan de alguna u otra manera a desorientar y eso puede llevar de alguna forma, como les comentaba, a un incremento de la ansiedad, a un incremento, a tener miedo, no saber exactamente qué es lo que está pasando. Entonces, ¿será que mi bebé tiene una patología, está enfermo? Entonces no estoy segura, ¿qué es lo que sucede? Pueden a veces perder la confianza de poderlo criar bien y, por supuesto, en un determinado momento enojo, resentimiento, que puede ocurrir de repente porque a lo mejor hay estrés dentro de lo que es la situación familiar o dentro del ámbito familiar. Entonces, la inmadurez digestiva es una de las más frecuentes, pero como les comentaba, tiene como un pico y luego ya después, pues el bebé madura y todo va sobre ruedas más adelante. Una de las primeras molestias gastrointestinales, que ya también le hemos hablado muchas veces, es este tema de lo que ustedes comentan del cólico, que es este tema del bebé irritable. Ese es un bebé que no se halla, es un bebé que a veces cuando entra a la consulta, entonces si es que está molesto, entonces se mueve, está tranquilo, se queja, puja, llora o comienza a llorar constantemente, tiene gasecitos, tiene un poquito de distensión abdominal, algo, y entonces de alguna forma la mamá se altera. Entonces, ¿qué ocurre justamente con este tipo de situación? En primer lugar, como les comentaba, este es un bebé que llora. ¿Cómo es este llanto de este bebé irritable? ¿Cómo puede llegar en un determinado momento incluso a ser? Entonces, fíjense, el llanto de estos bebés, la mayoría en general, tiene un pico que ya vamos a ver en una curva que les voy a mostrar. Y es interesante porque en la medida que ustedes vean cómo esa curva sube, pero luego cómo baja también, entonces pueden entender qué es lo que normalmente va a pasar dentro del proceso de maduración de su bebé. Entonces, eso también les puede traer tranquilidad. Entonces, la idea justamente de este live chat es que puedan de alguna u otra manera entender qué es lo que está pasando y entonces de esa forma, pues tranquilizarse. Luego, este llanto también tiene otra característica. El bebé estaba muy tranquilo, estaba en su cunita, estaba de repente cargándolo la abuelita, cargándolo el papá, cargándolo la mamá y de repente comienza a llorar. Y nadie lo pellizcó, nadie le hizo nada, no lo picó nada, o sea, comienza a llorar de manera muy intensa. Y a veces uno no sabe qué hacer, pues dice qué fue lo que le pasó. Por eso piensan que puede ser el cólico. Ah, no, fue un gasecito que se le atravesó, algo sucedió y entonces arranca el llanto. Otra característica es que a veces la carita del bebé pareciera que tuviera dolor, pero no necesariamente tiene dolor. También recuerden que hay un tema de inmadurez y poco a poco en la medida que el bebé va madurando, ese llanto también se va autorregulando y es de larga duración. En algunos casos, normalmente tiene un pico en donde puede durar 2 horas, un poquito más, pero hay bebés que a veces de repente sí logran llegar a llantos que pueden pasar de 4 a 5 horas. Y obviamente también no solamente es el punto de la duración, también la intensidad y la sensibilidad del cuidador a la intensidad del llanto. A lo mejor puede llorar 1 hora, pero realmente es tan intenso a lo mejor la persona se altera, se pone ansiosa y entonces de alguna forma no sabe qué es lo que está pasando y no sabe cómo manejarlo también de manera adecuada. Y otro punto importante, y eso es muy característico, es que también ocurre en las tardes, es vespertino. Entonces, ahorita la mayoría de las personas estamos en cuarentena y estamos en casa, pero también hay personas que también están trabajando en la calle y llegan justamente después del trabajo a la casa. Entonces, ¿qué sucede? Parece mentira, pero como a las 5 o 6 de la tarde, el bebé arranca el pico del llanto. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque generalmente no sabemos exactamente, hay algunas teorías, pero a la hora de la verdad no sabemos exactamente por qué es vespertino. Pero una característica típica del llanto es que comienza a partir de esa hora.
Entonces, así que cuando ya están muy cansadas y papá está en casa, pues se lo pueden dar un ratito también para que él también lo cuide. Y fíjense aquí la curva, y entonces les quiero mostrar un poco para que vean, esta sería como la curva o el normal del llanto, y puede comenzar más o menos alrededor de 2 horas de llanto entre la primera y segunda semana de vida. Fíjense que hasta la tercera y cuarta se mantiene muy bien, entonces todo el mundo dice, no, es que él llora solamente cuando hay que darle de comer, cambiar el pañalito, tiene frío, quiere que lo apapachen o lo carguen, etcétera. Pero resulta que más o menos entre la quinta y sexta semana de vida, la mayoría de los bebés presenta un pequeño pico y se incrementa un poco más el llanto. Obviamente hay un valor muy importante aquí, que es este que está acá, que está entre lo que es de repente algo que puede ser ya patológico o algo que de alguna u otra manera pues es normal. Entonces hay una variabilidad, a veces puede llorar un poquito más, un poquito menos. Pero para que se queden tranquilas, y eso es lo más importante, por eso les traigo la curva para mostrárselas, es que en este estudio que se hizo en el 2017 del doctor Volke, fíjense cómo después todos los bebés entre la octava y novena semana comienzan a disminuir las horas o los minutos de llanto. Y llegando a la décima segunda semana, prácticamente estamos hablando de que puede llorar 60 minutos, una horita, un poquito más o un poquito menos. Entonces es importante que lo entiendan, que lo vean, que de alguna forma es un proceso transitorio. Es un bebé sano, simplemente que como tiene este tema de inmadurez, pues poco a poco él va a ir madurando y esa curva pues va bajando. Entonces, quiero que se queden tranquilas si tienen a su bebé y dicen, bueno, está llorando mucho, ¿qué es lo que está pasando? Aumentó el llanto, quédense tranquilas. Sin embargo, fíjense también que si hay bebés que de repente comienzan con llantos muy intensos o vemos que de alguna u otra manera el cólico real como tal, que si hay este diagnóstico de cólico infantil, es un cólico persistente, que ya es distinto, y que de alguna u otra manera las horas del llanto persisten, estamos hablando de 4 horas, etcétera, pasan ya la octava, novena semana, sigue con el llanto, continúa. Este bebé de alguna u otra manera, siempre por fuerza, tienen que consultar con su pediatra y ver qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque este bebé normalmente debe tener alguna otra cosa de base. Por ejemplo, un cólico persistente puede estar asociado a una alergia a la proteína de la leche de vaca. Entonces hay que descartarlo y el manejo nutricional obviamente es distinto. Entonces, estar muy pendiente de eso. Siempre consulten con su pediatra, que ese siempre es su mejor amigo y por supuesto, de alguna u otra manera es la persona que comparte con ustedes para poderles ayudar y apoyar en la medida que el bebé tenga alguna situación. Luego, otro caso importante también, y les quiero traer aquí, es que hoy en día, y especialmente por este momento histórico que prácticamente a nivel global estamos viviendo todos, hay múltiples fuentes de estrés familiar. Especialmente porque ahorita todos, sí, muchos estamos encerrados por el tema de la cuarentena, muchos bebés también están en casa, pero también muchos hermanitos están en la casa. Entonces, a veces no es solamente uno, sino que son varios. O de repente vivimos con la mamá o está la abuelita, y así sucesivamente. Y a pesar de que estamos todos juntos, también siempre van a haber momentos de roce o de estrés familiar. Entonces es importante que cuando el bebé llega a la casa, es importante entender que necesita cuidados. Y eso lo entendemos prácticamente todos. Pero también la mamá necesita descansar, necesita de alguna u otra manera, a través del descanso y sentirse bien, con buenas energías, para poder cuidar a su bebé. Pero para poder hacer esto, no lo puede hacer solita. Necesita por fuerza el apoyo de la familia y el apoyo de su pareja. Entonces, es muy importante que el rol que ejerce la familia, precisamente para poder de alguna u otra manera ayudar en la crianza del bebé. ¿Qué sucede? Si en un determinado momento la mamá no puede satisfacer las necesidades del bebé porque no logra descansar correctamente, entonces por temas de estrés familiar, y ahorita les recuerdo nuevamente, en este momento histórico que todos estamos viviendo, el estrés familiar puede ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos en un modo diferente. Estamos en un modo de alguna u otra manera, es más de estar pendiente de que no ocurra ningún tipo de infección o que de alguna u otra forma todos estén sanos, si llega la compra, a lavar toda la compra. Entonces crea un poquito de estrés y de roce. Si ese estrés familiar que se ha multiplicado, porque ahorita, si antes podíamos de alguna u otra manera limpiar la compra rápido, ahorita tardamos por lo menos 1 hora y media o 2, dependiendo de lo que hayamos comprado, entonces obviamente eso hace que haya más o se incremente más el estrés. Y por supuesto también la carga de trabajo. Entonces, eso puede hacer que el bebé de alguna u otra manera no pueda ser de alguna u otra manera satisfecha sus necesidades y se incrementa el llanto. Eso de alguna manera hace que el bebé no se encuentre contenido, es decir, le sea mucho más difícil de poder autorregular todas esas situaciones que está teniendo, precisamente por su tema de inmadurez, más nada. Sin embargo, es importante hacer una intervención allí y entonces buscar y entender, concientizar por qué no podemos contener adecuadamente al bebé. Y, por supuesto, eso hace que mamá no pueda descansar.
Y si mamá no puede descansar, y eso es muy importante, se incrementa la fatiga. Y hay una diferencia muy importante entre estar cansado y estar fatigado. Cuando uno está cansado, después de haber trabajado todo el día y haber hecho muchas de las actividades normales que uno tiene, uno va, duerme a su cama, descansa y al día siguiente arranca nuevamente las actividades. Pero cuando la persona se fatiga es porque de alguna u otra manera el estrés continúa. Llega a la cama y a pesar de que trata de alguna u otra forma de llenar todas las necesidades que tiene todo el mundo, no lo logra, pero tampoco llena sus propias necesidades. Entonces mamá se puede fatigar y ese incremento de la fatiga hace que aunque vaya a dormir, al día siguiente no se levante de alguna u otra manera descansada. Entonces hay una diferencia importante entre cansancio y fatiga. Ojo con eso. Por eso les digo, ahorita estamos en un momento vulnerable, histórico, y entonces sí es importante estar pendiente de cada uno de los miembros de la familia. Entonces es importante apoyarse. ¿Y cómo se apoyan? Pues a veces no es necesario pedir las cosas o de repente decirle al esposo o a la pareja, por favor, ayúdame con esto. No, hacer que es importante también que de alguna u otra manera la pareja entienda que tiene que colaborar y ya, no necesariamente hay que pedirlo. A veces hay muchas personas que a lo mejor les cuesta también. Entonces, busquen de alguna forma de colaborar. El colaborar ayuda, abre puertas, permite de alguna forma que también la relación se maneje mucho mejor y el estrés familiar baja. Y si baja, pues le permite justamente a esa mamá descansar. ¿Por qué? Porque si se incrementa la fatiga, también ocurren muchas cosas, como un incremento del estrés familiar, comienza de alguna u otra manera a tener más roces dentro de la familia, pueden haber más peleas frecuentemente, entonces eso no trae un bienestar, porque no trae un bienestar mental, físico y por supuesto desde el punto de vista espiritual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y hay que hacer solamente conciencia. O sea, concientizar que está pasando esta situación, que todos estamos viviendo un estrés importante y entonces cómo lo vamos a manejar. ¿Y qué puede suceder también en aquellas mamás que por alguna razón se incrementa la fatiga por exceso de la carga de estrés, por el exceso de actividades, por todo el estrés que a veces vivimos, por todo lo que escuchamos, oímos, vemos en red social, en la televisión, oímos en la radio, etcétera, o que los que nos cuentan a veces nuestros amigos? Entonces, puede ocurrir de alguna otra manera de tener riesgo, en algunos casos hasta de depresión postparto. Entonces, es muy importante concientizar para que este tipo de cosas no sucedan. ¿Para qué? Para que ese llanto baje. Al bajar el llanto también baja el estrés y de alguna forma comienza a regresar la armonía dentro de la familia. ¿Y qué hacer? Porque uno dice, bueno, ¿y qué hago? Porque es muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo manejo? Pues les pongo un ejemplo. Imagínense que cuando de alguna u otra manera, cuando nuevamente volvamos a volar en los aviones, pues recuerden un poco los mensajes que nos dan que en caso de despresurización, cuando de repente aparezcan las máscaras, de alguna u otra forma, si un avión de repente tiene algún tipo de emergencia, entonces el mensaje claro en el momento de antes de que el avión despegue es que te dicen que si usted tiene que colocarse la máscara, colóquese usted primero la máscara antes de ayudar a otros. ¿Qué significa? Hay que calmarse primero uno y más de alguna otra manera buscando formas que le permitan a uno relajarse. En este momento nuevamente es difícil la salida afuera, pero se pueden hacer actividades dentro de casa. Buscar de alguna forma cosas que no nos sobrecarguen. Recuerden un poco también que a veces nos dicen, bueno, ahorita estamos en la casa, entonces vamos a aprender francés, inglés, italiano, alemán. Vamos a tener que leer todos los libros que no nos pudimos leer. Vamos de alguna u otra manera a ordenar toda la ropa que nunca pudimos ordenar. Vamos a hacer, no sé, todas las recetas que nunca pudimos hacer. Con calma, con calma. Primero calmarnos. O sea, no hay ningún estrés. Aquí la prioridad de alguna otra forma somos nosotros. Hay que de alguna otra forma calmarnos para poder de alguna manera poder ayudar a nuestro bebé. Es decir, poder calmar esa ansiedad y permitir que todo fluya más tranquilamente. Entonces, concientizar que en este momento es un momento muy particular, es un momento que están viviendo todos los seres humanos. No hay uno solo que no lo esté viviendo en ese momento. Entonces, hay que entender también que si eso sucede, pues lo podemos hacer poquito a poco, con calma. Hoy tenemos que hacer esto, mañana arreglamos otra cosa. Si hoy no queremos hacer nada, no hacemos nada y vemos una película y nos quedamos tranquilos. Mientras estamos amamantando al bebé, lo cambiamos, lo apapachamos, lo cuidamos, lo cargamos, hablamos con él. O sea, hay muchas cosas. Si de verdad el llanto que de repente el bebé tiene es muy excesivo y realmente es algo que les inquieta demasiado, colocan a su bebé un rato en la cuna, busquen a alguien que le pueda ayudar. Si no hay alguien en casa que les pueda echar una manito, échenle un ojito y mientras van un momentico, háganse una tacita de té, una tacita de tila o algo para que ustedes puedan bajar el estrés. Oigan música relajante, traten ustedes de bajar un poco esa carga que tienen, piensen, hagan lo que ustedes crean que de verdad
las pueda ayudar. Cada una de ustedes sabe qué es lo que más le gusta, qué es lo que quisiera. Piensen en cosas que harían dentro de la casa que a lo mejor de alguna manera les pueda bajar esa carga de estrés. Es una recomendación que les hago y de verdad es un tema de ir poco a poco. Y poco a poco van entendiendo qué les gusta más o qué las ayuda más. ¿Para qué? Para poder cuidar bien al bebé y poder de alguna forma contener este tema del llanto, que a veces puede ser continuo precisamente por este tipo de molestia gastrointestinal. Luego pasamos a otro tipo de molestia gastrointestinal que también nos han preguntado mucho, que es el tema del reflujo o la regurgitación. ¿Qué diferencia hay entre lo que es la palabra reflujo y regurgitación? Reflujo es el paso justamente del contenido del estómago a través de lo que es el estómago, pasa por el esófago y luego posteriormente, en el momento en que sale por la boca y por la nariz y uno lo ve, en ese momento hablamos de que hay una regurgitación, es decir, saca la leche. La regurgitación es cuando el bebé saca la leche. Entonces, ¿qué sucede? Pues en ese momento es solamente un tema de pensar que es una inmadurez desde el punto de vista del aparato digestivo del bebé. ¿Por qué? Porque fíjense, normalmente cuando el bebé come, la comida pasa, llega al esófago, se abre esta compuerta que está aquí, que es este esfínter interesofágico. Este es como una puertita, como una compuerta. Se abre, permite el paso de la comida y va al estómago. Aquí se produce el proceso justamente de digestión, ¿no? Luego va al intestino, se absorbe, etc. ¿Qué pasa? Cuando los bebés nacen, en general, hay algunos que de alguna otra manera este esfínter, pues es un poco más inmaduro. Entonces, fíjense aquí el esfínter está más abiertito, no se cierra bien. Un tema de inmadurez, ojo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? La comida pasa, pero también se devuelve. Y entonces pasa por aquí y regresa nuevamente a través de la boca y la nariz. Y cuando sale, pues la regurgita. Es decir, la saca la leche, como dicen ustedes normalmente cuando consultan con nosotros. Pero fíjense una cosa interesante, ¿cómo es la prevalencia de esta regurgitación? En primer lugar, en los bebés de 0 a 3 meses, la regurgitación, por ejemplo, de una sola vez al día, es decir, una sola vez que él pueda sacar la leche, pasan más o menos como en el 52% de los bebés. Y también de 0 a 3 meses, más de 4 veces al día, que también eso hace que les preocupe y por eso consultan, entonces puede pasar más o menos como un 18% de los bebés. ¿Está claro? Pero en los cuartos y sexto mes resulta que va aumentando también. Entonces, yo lo que les sugiero es que siempre tengan pues su pañito cuando vayan sacando los gasecitos para que no se les ensucie la ropa mientras están con ellos. ¿Por qué? Porque eso va a pasar, aunque sea una vez al día. Y casi un 22% de los bebés pueden tener hasta 4 regurgitaciones diarias. Pero como todo es un tema de inmadurez y ese esfínter, es decir, esa compuerta, poco a poco se va cerrando y se va madurando, entonces también, ¿qué sucede? Pues va bajando también la prevalencia de la regurgitación. Entonces, lo mismo que la curva del llanto, aquí es igual, va también bajando hasta que ya prácticamente al año es muy raro que él tenga alguna regurgitación. Puede ocurrir en algunos bebés que ese contenido gástrico que sale puede irritar y provocar después una enfermedad por reflujo, pero eso no es lo frecuente. O sea, eso ocurre en menos del 20% de los bebés. El 80% de los bebés tiene un proceso de inmadurez que ya al año va a estar resuelto. Así que no hay por qué preocuparse. Hay que tranquilizarse y de esa forma, pues, manejarlo adecuadamente en base a lo que el subpediatra le vaya recomendando. Luego también tenemos otro tipo de molestia gastrointestinal que también ustedes siempre consultan. Y es interesante porque vienen y dicen, bueno, doctor, es que se estreñó, ¿qué fue lo que pasó? Y está relacionado con el cambio en el patrón de las evacuaciones. Y vamos a hablar un punto interesante porque a esta edad, una de las cosas que más hacen, aparte de tener que alimentarlo, es también cambiarle el pañalito. Entonces, cada vez que le van a cambiar el pañal, entonces obviamente ven cómo él hace las evacuaciones. Entonces, fíjense cómo es la prevalencia en general o de las evacuaciones, cuánto puede evacuar un bebé por lo menos durante los primeros 15 días de vida. Si está alimentado, que todo la barrita azul es siempre con leche materna, exclusiva, es decir, no se le da nada, porque realmente la recomendación es no darle ningún tipo de alimento hasta el sexto mes de vida, sino solamente la leche que ustedes producen para poderlo alimentar. Si lamentablemente por alguna situación no pueden, porque hay un proceso importante, mamá está hospitalizada o ha habido de repente alguna complicación por una cesárea o por alguna situación durante el parto, o a lo mejor está recibiendo algún tipo de tratamiento, por ejemplo, una quimioterapia o algo, entonces no se puede amamantar, pues ya pasaríamos a un tema de fórmula. Allí cambia la evacuación. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces fíjense aquí, por ejemplo, los primeros 15 días son como unas 6 evacuaciones al día. Son blanditas, son amarillitas, son de verdad casi como líquidas. Y es fácil, el bebé come y evacúa.
Al mes bajan más o menos como a 4, luego a los 2 meses bajan a 3 evacuaciones y así sucesivamente en el tiempo hasta que como el sexto mes tiene 2 evacuaciones diarias, un poquito más, un poquito menos. Depende del bebé. Si el bebé está de alguna otra manera con leche materna y fórmula, cambia la frecuencia. Fíjense aquí, ya lo vamos a ver ahorita también en otro ejemplo. Pero fíjense que en vez de evacuar 3 veces, por lo menos a los 2 meses, evacúa una sola vez. Y es solamente por el cambio en el sentido de la alimentación. Entonces, si nosotros tenemos un bebé completamente sanito que llega a la consulta y él tenía, y normalmente ustedes veían su pañalito, y son 6 evacuaciones blanditas, sin ningún tipo de problema, como la pueden ver acá, fíjense que si en un determinado momento en vez de 6 presenta 3, ¿qué es lo que pasa? Como normalmente nos consultan. Doctora, tiene estreñimiento, se estreñió. Y ahí lo fundamentalmente no es que se estreñió, el estreñimiento ya es otra entidad que es diferente y es mucho más complicada, incluso en su manejo y en su seguimiento luego a futuro. Aquí el tema es que lo que pasó fue que cambió la frecuencia del patrón de evacuaciones de 6 a 3. Entonces, realmente no hay por qué preocuparse. Si la evacuación es blandita, no hay ningún pujo, no hay problema, no hay ninguna situación, no es una evacuación dura, que le cueste, que llore, que de verdad no pueda evacuar, realmente, pues quédense tranquilo. Es solamente un tema, nuevamente, de maduración. Luego, cuando vamos en un determinado momento, este bebé también llega a la consulta u otro bebé y normalmente le evacuaba también 6 veces, pero entonces resulta que ya tiene 6 mesecitos o está entre el cuarto y el sexto mes, dependiendo del pediatra, cuando decide hacer el inicio de la alimentación complementaria. La Organización Mundial de la Salud dice que hay que introducir los alimentos sólidos porque la leche no es suficiente. Después del sexto mes hay que continuar con leche materna, pero ya es el ideal introducir alimentos sólidos como por ejemplo puede ser carne, pollito, pescadito, no solamente frutas y verduras, ojo, porque es importante para poder también tener buenas cantidades de hierro. Y en ese momento en que se introduce algún otro alimento, ¿qué es lo que pasa? La evacuación se pone así, formada o más durita. ¿Qué es lo que pasa y por qué consultan? Porque en el momento en que cambia el patrón de evacuaciones, entonces inmediatamente dicen, doctora, se estriñó. Entonces, ahí lo que hay es un cambio en la frecuencia, o sea, menos evacuaciones, y en la consistencia de la evacuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que quedarse tranquilo. Es un proceso solamente que se debe al cambio justamente en la alimentación. Si sabemos eso, nos quedamos tranquilos. Entonces, no hay ningún problema. Pero muchas veces, de alguna u otra forma, hacer la introducción de algún alimento o en un determinado momento, por ejemplo, durante la alimentación complementaria, comienza a presentar una evacuación más dura. A lo mejor le cuesta un poquito más para poder evacuar, pero resulta que después de que puja un poquito, y a lo mejor de repente eso es algo que a ustedes les preocupa, ya después la evacuación es completamente blandita y no hay ningún sufrimiento ni nada. Si el bebé presenta, o sea, lloro, pujo, pero de verdad muy fuerte, se pone rojo, aprieta las manitos, prácticamente dobla las piernitas, porque no puede de verdad evacuar, y evacúa prácticamente piedritas, como si fueran piedritas. De verdad, ese bebé sí es un proceso tiene un problema de estreñimiento. Y ese bebé, por supuesto, tiene que ser llevado para que el pediatra lo evalúe y decida si necesita referirlo o no, o para hacer su propio manejo en base a lo que el pediatra decide. Entonces, es muy importante que entiendan esto para que vean que todo es un tema de maduración. Entonces, vamos ahorita de alguna forma a continuar con este live chat y vamos a comenzar y vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, espero que hayan hecho muchas y entonces ahorita vamos a comenzar a responderlas a continuación. Déjenme revisar para ver. Aquí está. Listo, ya estoy viendo sus preguntas. Interesante. Entonces, fíjense aquí un punto importante. Wendy Reyes nos pregunta, ¿a qué edad madura el estómago de los bebés para que ya no presenten cólicos? Realmente aquí con el tema de la parte de la madurez gastrointestinal, no tanto el estómago, sino a nivel intestinal, en el intestino, hay unas enzimas. Estas enzimas, por ponerles un ejemplo, una, que es la lactasa, ella tiene la capacidad de cortar la lactosa como es un disacárido que tiene galactosa y glucosa, la lactosa la corta así como en pedacitos a la mitad, y entonces se absorbe la galactosa y se absorbe la glucosa. Entonces, esa enzima, cuando el bebé nace, solamente tiene un porcentaje de actividad como de un 70%. En algunos bebés no pasa nada, pero en otros bebés son más sensibles, inclusive recibiendo leche materna. Entonces, ¿qué pasa? A veces de repente les cae un poquito mal y les cuesta. ¿Cuándo se va a madurar esta lactasa y prácticamente va a tener el 100% de la lactasa? Al sexto mes de vida.
Pero asimismo, como tenemos, por ejemplo, esta enzima que está inmadura, también tenemos otras, como por ejemplo la enterocinasa, que nos permite activar otras enzimas que nos van a permitir digerir ciertas proteínas. Por ejemplo, esta enterocinasa tiene una actividad entre un 17 y un 25%, cuando comienza de alguna u otra manera, prácticamente cuando ya el bebé tiene un año. Pero tienen que entender que si el bebé está siendo amamantado y está recibiendo leche materna, incluso la leche materna tiene enzimas, entonces no hay por qué preocuparse realmente para de alguna forma digerir perfectamente esa leche, porque está maravillosamente hecha para el bebé. Pero nuevamente repito, no todos los bebés son iguales, no todos de alguna u otra manera tienen el mismo temperamento, no todos la misma capacidad, o sea, de alguna u otra forma todos los bebés tienen un grado de inmadurez distinto. Entonces, ¿qué puede suceder en un determinado momento? Pues simple y llanamente que ese bebé puede ser sensible y entonces hay que esperar que poco a poco madure. Hay que tener paciencia, seguir siempre dándole lactancia materna. Y si estuviese en un determinado momento con alguna fórmula infantil, lamentablemente, entonces, pues ya el pediatra decidirá qué es lo que le va a indicar o no. ¿Sí? Aquí tenemos otra pregunta de Susana Sánchez. Y Susana nos pregunta, hola, a mi bebé se le viene la leche constantemente. Esa es otra manera de decir también que tiene regurgitación. Se le sale por la nariz y se empieza a ahogar. Le pasa eso cuando quiere hacer del baño, pero batalla para evacuar y tiene muchos gases. Tiene 2 meses. ¿Qué puedo hacer para ayudarla? Aquí es importante, Susana, no lo sé si por favor puedes mandar también ver si está con lactancia materna o qué es lo que está, o si está con otro tipo de alimentación. Entonces sí me gustaría mucho de alguna otra manera orientarte. Entonces vamos a hacer una cosa. Si estuviese con leche materna, hay que ver bien cómo está tu técnica de alimentación. ¿Qué significa? Si cuando tú te estás pegando a tu bebé, la bebé de alguna u otra manera de repente hace mucho ruido, puede tragar mucho gas y ese gas es lo que le está produciendo en un determinado momento la molestia. Entonces esa pudiera ser una de las causas. La otra cosa es que cuando hace se le puede salir por la nariz o por la boca y de repente se empieza a ahogar, es que también a veces cuando lo estamos o amamantando o alimentando, de alguna forma, a lo mejor la cantidad que se le está dando puede ser mucha. Entonces, tal vez disminuir un poquito para que de alguna forma, si ella está pujando o haciendo presión intraabdominal, entonces esa presión hace que se salga, porque ese esfínter que les comenté, esa compuertita que no permite la salida de la leche del estómago hacia el esófago y luego que salga por la nariz y por la boca, entonces esa presión que puede ocurrir en ese momento, si comió mucho, pues cuando está evacuando, entonces hace que salga la leche. Entonces, lo que hay que ver aquí creo que es un tema de técnica, más nada, para revisar bien cómo la estás amamantando, hablar con tu pediatra para que te ayude con la parte de la técnica para poder amamantarla adecuadamente, ver si estás sacando bien los gasecitos y de alguna otra forma también tal vez darle un poquito menos, o sea, a lo mejor de repente come mucho y eso hace que pueda suceder esa situación. De todas maneras, no tengo todos los datos, así que mi recomendación fundamental es que consultes con tu pediatra y veas qué es lo que está sucediendo. También vayas y anotes tal vez en un diario cuántas veces está sacando la leche, porque sí es importante que si se empieza a ahogar, hay que estar muy pendiente con eso. Por eso, un punto importante que no les comenté en la presentación es que cada vez que su bebé come y ustedes lo vayan a acostar en la camita, si es importante, o en su cunita, siempre la cunita tiene que ser una cunita plana, dura, para que no se vaya a hundir, y cuando él está acostadito, siempre con la boca hacia arriba, nunca de lado, ni del lado izquierdo, ni del lado derecho, ni boca abajo, siempre con la boquita hacia arriba, ¿está claro? Boca arriba. Aquí, bueno, no me dicen de quién es la pregunta. A Sandra Maribel. Sandrita dice, mi bebé tiene 2.5 meses, combina lactancia materna y fórmula, solo evacúa una vez al día, casi siempre es pastosa, es normal que solo sea una vez, completamente normal, Sandra, te puedes quedar completamente tranquila, no tienes por qué preocuparte. Realmente el tema de que evacúe una sola vez al día y ella no tiene pujo, no tiene problema y es pastosa, es completamente normal. Entonces, tienen que entender un poco que ya después, poco a poco, con el tiempo, se van a ir adaptando a cómo es el patrón de evacuación de su bebé. A veces hay bebés que a lo mejor evacúan mucho y piensan que puede tener diarrea. Hay bebés que evacúan no necesariamente todos los días, tal vez un día sí, un día no. Es pastoso, no hay dolor, no hay molestia, etcétera, y es completamente normal. Laura nos pregunta a cuántos días puede estar sin hacer popó mi bebé de 6 semanas. Bueno, eso es importante. Lo que les comentaba aquí son dos puntos interesantes. En primer lugar,
cuando el bebé de alguna u otra manera ya tiene su patrón de evacuación, entonces en este caso, como tiene 6 semanas, debería evacuar normalmente prácticamente todos los días, porque está pequeñito y entonces de alguna forma, si está con lactancia materna, evacuaría normalmente casi todos los días. Si está con otro tipo de alimentación, tal vez puede que las evacuaciones cambien en la frecuencia. Si esa evacuación no hace que ella tenga un pujo importante, no se pone roja y simple y llanamente tal vez le cuesta un poquito, pero después es completamente blandita, no hay por qué preocuparse. Probablemente esté tranquila. Entonces, ¿cuántos días puede estar sin hacer? Siempre hay que estar pendiente. Si no tienen distensión abdominal, si no hay ningún tipo de dolor, si no rechaza el alimento, nada, normalmente a lo mejor pueden estar incluso hasta 2 días sin hacer y pues simplemente hay que estar pendiente para ver qué tal. En la medida que ellos vayan haciendo su patrón de evacuación. Con 6 semanas, si no hace durante mucho tiempo, siempre importante una llamadita al pediatra y que ese pediatra te diga qué piensa, si hay que necesitas examinarla o verla. Aide Beto nos escribe y nos dice, mi niña tiene 13 meses y desde que empezó con sólidos tiene dificultad para hacer popó. Hace mucho esfuerzo, suda demasiado y a pesar de eso hay ocasiones en que no logra defecar. Eso sí, toma mucha agua, ¿qué puedo hacer? Ok, está interesante. Aquí lo que hay que ver, Aide, porque fíjate que ella tiene 13 mesecitos, es ver de alguna otra forma, está muy bien que tome agua, pero hay que vigilar bien qué es lo que le estás dando de comer. Entonces, sí es importante entender que ya a esta edad él debería comenzar a ya comer vegetales, alimentos que tengan fibra, tal vez la fruta, le podrías dar fruta que tenga justamente la cascarita, y entonces de esa forma también eso es fibra y le permite también evacuar más tranquilamente. Si tu bebé persiste con este tipo de situaciones y de verdad sufre mucho para eso, sí es importante que consultes con tu pediatra para que si él decide de alguna otra manera después de la evaluación mandar algún tipo de tratamiento o decide de repente referirla para que la evalúe. Entonces, sí es importante entender, porque ya tiene 13 mesecitos, ya está grande, que este tipo de situación ya es distinta. Entonces, de alguna forma, la evaluamos y entonces allí decidimos si hay que hacerle alguna otra cosita o más a tu bebé. Aide. Entonces, aquí vemos a la pregunta de Caro Romo. Caro nos pregunta, justamente, mi bebé tiene un mes de nacido y cada vez que toma la leche hace popó demasiado líquida. ¿Es normal? Es normal, es normal. La evacuación de un bebé prácticamente con un mesecito, que es casi un recién nacido, ya pasó un lactantico ya después de los 28 días, pues normalmente si está tomando leche materna, la evacuación es aguadita, o sea, muy aguadita, o pastosita, pero no pastosa dura, sino de verdad más bien tirando aguadita. Es amarillita, eso es muy importante, porque, y también tiene como un olor ácido, que es típico. ¿Por qué? Por los componentes que tiene la leche humana. Entonces, no tienes por qué preocuparte, Caro. La evacuación a esa edad puede ser líquida, por supuesto. Si tú ves que eso continúa, que eso no mejora en el tiempo y que de verdad es, pero demasiado, y prácticamente se desborda y sale por el pañal, sí es importante que consulte. Pero si es líquida, se queda y está allí, es normal. Es aguadita, normalmente. Y Judith Tejada dice, a mi bebé le diagnosticaron reflujo grado 2. Su gastropediatra me dijo que puede presentarlo hasta los 7 u 8 meses, pero me preocupa que sea más largo el proceso porque ya tiene 7 y no mejora y no veo mejoras con los vómitos. Espero su consejo. Es muy importante, de verdad, Judith, que sigas las recomendaciones de tu gastropediatra. ¿Por qué? Porque a veces, de alguna u otra manera, no necesariamente hay como un punto exacto en donde sabemos que ese reflujo puede o no disminuir, ¿está claro? Entonces lo que hay que hacer es vigilarlo. Cada bebé es distinto. Entonces, quien conoce mejor su historia, especialmente es el gastropediatra, si ya lo llevaste con el especialista. ¿Qué tienes que hacer? O sea, paciencia, seguir con él. Realmente no hay ninguna recomendación como tal en vista de que ya tienes tu diagnóstico, pero sí estar con tu gastropediatra de la mano y decirle que te preocupa que ya tiene 7 meses y que de verdad que no ves que mejore justamente el tema de lo que es la regurgitación. Recuerda que hay una diferencia importante entre lo que es reflujo y lo que es vómito. El vómito tiene un esfuerzo, conlleva un esfuerzo. El reflujo no, el reflujo es por este tema de inmadurez y sale. Pero hay otros bebés que hay que de alguna u otra manera seguir vigilando
¿Por qué? Porque a lo mejor ese reflujo continúa en el tiempo. Entonces, siempre es tu gastropediatra el que te va a orientar. Mi consejo, mi recomendación es llámalo, consulta con él y pregúntale de alguna u otra manera si, o manifiéstale tu preocupación. De esa forma, él te puede orientar mucho mejor acerca de lo que necesita tu bebé. Y esta es la última pregunta porque ya estamos con más o menos un poquito el tiempo encima. Entonces, Regina Chávez nos pregunta, hace 2 días mi bebita de 3 semanas comenzó a llorar en la noche, le estoy dando leche materna, pero el llanto comenzó de repente y no se calma. Estoy muy desesperada. Mi pediatra dice que se le pasará, pero no se calma. ¿Qué puedo hacer? Entonces, uno de los puntos importantes es que fíjate que tiene justamente las 3 semanas, ya comienza con el pico del llanto. Fíjate una cosa, Regina, vigilar. Otra cosa importante, puedes anotar también cuántas horas está llorando, porque también a veces cuando uno llama a su pediatra, uno no sabe, puede ser un pequeño diario de decir, bueno, estaba aquí, terminó de comer y arrancó el llanto, pero y medir más o menos cuánto tiempo. O sea, de alguna u otra forma, puedes, ¿cómo te explico? Ver, por ejemplo, cuántos minutos dura. Pones el celular, pones tu temporizador y ves cuánto dura. Luego está y lo anotas. ¿Por qué te lo digo? Porque puede ser un proceso normal, por eso él te dice que te calmes y estás tranquila, porque pudiera ser en un determinado momento, pues justamente este tema de lo que llamamos irritabilidad, llanto y gas, que ustedes a veces llaman cólico, pero de alguna forma, si el llanto de verdad es muy persistente, continúa, y de verdad prácticamente son 4 o 5 horas al día, entonces sí allí es importante decirle al doctor, mira, ¿sabe qué? Son ya 4 o 5 horas día, o sea, o simplemente es 1 horita, son 2 horitas, porque sería ya como lo normal. Entonces, sé que estás desesperada, o sea, sé que estás desesperada porque de alguna forma, o sea, yo he recibido, y recibí cuando estaba en la consulta, de alguna forma llamadas a las 4 de la mañana, con el bebé histérico, gritando, pobrecito, y la mamá toda preocupada. Entonces, yo entiendo muy bien tu desesperación, perfectamente. Sí me gustaría mucho que buscaras de alguna forma calmar la ansiedad, pero también sí que busques la ayuda de tu pediatra, porque el pediatra es el que te va de alguna otra manera a orientar, ayudar para ver qué es lo que está pasando, porque si hay algo que de verdad puede ser una patología o hay algo que hay que mejorar, por eso sí te sugiero que hagas un pequeño diario y vayas anotando cuánto está llorando al día, después de que comenzó a llorar, a qué hora está llorando. Entonces anotas la hora, la fecha y anotas cuánto puede durar el llanto y qué actividad estabas haciendo en ese momento. Continúa con la leche materna. Te pido, por favor, no disminuyas la leche materna, no dejes de amamantar a tu bebé. Al contrario, la leche materna va a ayudar para que ese intestino justamente madure mucho más rápidamente. Y entonces eso hace y permite que tu bebé pueda superar más rápido también esta etapa. Si el llanto persiste, como les mostré en la curva, y continúa o dura de verdad 4 o 5 horas, sí es importante que vuelvas nuevamente a consultar. Hay que buscar a ver si no está pasando alguna otra cosa. Porque a veces pueden ocurrir también problemas de alergia a la proteína de la leche de vaca con mamás que están tomando leche mientras están amamantando y esa proteína pudiera pasar y pudiera provocar un problema. No dejes de amamantar a tu bebé, esa sí es mi recomendación, y sí consulta si ves que de verdad el llanto es demasiado persistente. Ahorita vamos a hacer una pequeña recapitulación para todas las mamás que se están conectando ahora y un pequeño recordatorio como tal del tema de hoy. Entonces, creo que me acaban de decir, ok, creo que se había ido el audio, ya regresó el audio. Me mandaron un mensajito por ahí. Entonces, qué bueno que ya me escuche. Entonces, la recapitulación, bueno, hoy estamos hablando justamente de lo que se refiere a la inmadurez gastrointestinal, es decir, a cómo ese aparato digestivo del bebé es inmaduro. Y estamos hablando fundamentalmente de 3 tipos de molestias gastrointestinales. La primera es la que está provocada justamente o está acompañada por irritabilidad, es un bebé que no se halla, es un bebé que está intranquilo, es como el bebé de Regina que de verdad pues la desespera porque el bebé llora, llora, llora y no sabemos qué es lo que está pasando, tiene llanto, tiene gases y también tiene de alguna otra manera, ustedes consultan especialmente con la palabra, como les comento yo anteriormente, entre comillas, de cólico, pero no necesariamente es un cólico, ¿está claro? Luego hablamos de la segunda molestia gastrointestinal también más frecuente, por la cual ustedes también pueden consultar, que es justamente el tema del reflujo o la regurgitación. Entonces, este tema del reflujo también es frecuente, pero también recordar de alguna u otra manera que cuando el bebé saca la leche a través de la nariz
o a través de la boca, es decir, cuando el bebé da devuelve, de alguna forma es un proceso también del punto de vista de madurez del bebé. Recuerden que el esfínter, que es esta valvulita que de alguna otra manera no permite que el contenido que está en el estómago pase hacia el esófago, es inmaduro. Entonces, de alguna otra manera, en el momento en que a lo mejor cargamos al bebé, jugamos con el bebé, le tocamos la barriguita al bebé, no está haciendo nada el bebé y está de repente de alguna otra manera a lo mejor en la sillita y sale todo el contenido. Que es como, ustedes creen que es vómito, pero realmente no hay un esfuerzo, sale porque sí, por un proceso de presión, nada más. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? Que crea angustia porque a lo mejor de repente no es una sola vez al día, pueden ser 4 más, y entonces si eso sucede, allí hay que estudiar al bebé. ¿Qué hay que o sea, qué haría que se quedaran tranquilas sin ningún problema? Si el bebé está comiendo bien, si el bebé está aumentando de peso correctamente, si el bebé, lo que llamamos vomitador feliz, pues no tiene ningún problema. Puede que llore un poquito a lo mejor algunas veces cuando tenga justamente la regurgitación, pero si el bebé está así, es sanito, sin problema y no hay problemas de crecimiento, de talla, de peso, etcétera, de longitud o de peso, se pueden quedar tranquilas. O sea, consulten con su pediatra y él les da su recomendación en ese sentido. Pero es un proceso de maduración que se va dando progresivamente y él va superando su situación. Luego estamos con la tercera, justamente molestia gastrointestinal, y ustedes consultan a veces por estreñimiento. O sea, pues, doctora, el bebé hacía 6 evacuaciones al día y ahorita hace 3. Hacía 6 y de repente ahorita hace 2, pero son duras. Y le cuesta un poquito, pero ya después es pastosito. No es estreñimiento, es realmente un cambio en el patrón de evacuación, tanto en frecuencia como en consistencia. Estreñimiento ya es distinto, entonces de alguna u otra forma pues no estaría relacionado como tal con un proceso patológico, estaría relacionado con un proceso de maduración, ¿está claro? Y con la alimentación que ustedes le están introduciendo a su bebé en ese momento. Bueno, ahorita pasamos a la segunda tanda de preguntas, porque me están comentando que hay más o menos unas cuantas. No se preocupen que de todas maneras, aunque no las podamos contestar hoy en el live chat, luego las contestaremos también. Lilia Solórzano nos pregunta, tengo una duda, mi pediatra me dijo que mi bebé de 3 meses tiene intolerancia a la leche de vaca y tiene reflujo, ¿eso se le va a quitar? Ok. Me imagino que tu pediatra bueno, no estoy muy segura con este tema porque a lo mejor si te dijo intolerancia a la leche de vaca, realmente no hablamos de intolerancia a la leche de vaca, siempre hablamos de intolerancia a la lactosa, no hablamos a la leche de vaca como tal. Cuando hablamos de, probablemente te haya dicho a lo mejor, alergia a la proteína de la leche de vaca. La diferencia entre la intolerancia y la alergia a la proteína de la leche de vaca es que la alergia a la proteína de la leche de vaca está relacionada justamente con un proceso de tipo inmunológico. Es decir, el organismo reconoce esa proteína como algo extraño y la ve como algo que le va a hacer daño. Entonces, ese proceso que comienza dentro del organismo hace que el bebé tenga síntomas, como por ejemplo un reflujo que no mejora, y puede que tenga otros síntomas también. Entonces, probablemente me imagino que te debe haber mandado algo tu manejo nutricional y si se le va a quitar, sí se le va a quitar, pero sí es importante que sigas todas las indicaciones que tu pediatra te indicó. Es decir, de alguna forma el manejo nutricional, si en el caso si es una alergia a la proteína de la leche de vaca, eliminar todo lo que son productos lácteos, si estás dándole de alguna forma leche materna, eso es importantísimo para el bebé, importante eliminar tú de tu dieta todos los productos lácteos, la leche, por supuesto, leche y derivados, y todo lo que de alguna u otra manera tenga derivados de la leche. Entonces ahí sí está un poquito más difícil, porque por ejemplo, todo lo que tenga caseína, lactoalbúmina, etcétera, lo que sea, que tengan en la mezcla, por ejemplo, para hacer un pan, para espesarlos, para hacer de repente todo lo que es en la parte de fiambres, etcétera, eso pudieran tener también componentes de o derivados lácteos. Entonces ahí sí hay que tener más cuidado y haces tu dieta. En la medida que haces tu dieta, sigues con tu lactancia materna sin problema y entonces tú vas a ver que los síntomas pues se van a mejorar de alguna u otra manera poco a poco, ¿sí? Luego tenemos otra pregunta de Fiorella Vélez. Fiorella nos pregunta y dice, mi bebé tiene 6 meses, 25 días, ya está comiendo y sigue con reflujo, es normal. Pudiera ser normal, Fiorella, pero habría que ver cuántas veces al día tiene justamente este tema del reflujo. Sí sería importante, que ya tiene más de 6 mesecitos,
como te digo, tiene un pico justamente a esa edad, el tema del reflujo, como les mostré en la presentación, pero de todas maneras, importantísimo consultar con tu pediatra para ver si no hay algo más. Y si tu bebé está aumentando bien de peso, tu bebé está bien en la parte de lo que es la longitud, es decir, está creciendo bien, se ve bien, no rechaza el alimento, no tiene ningún otro signo de alarma, no hay ningún problema. Cuando hablamos de enfermedad por reflujo, es decir, cuando estamos hablando de ya de una patología, que es de enfermedad por reflujo gastroesofágico, este tipo de situaciones es de alguna u otra manera más complicada de manejar, es distinto. Es un bebé que no aumenta de peso porque rechaza el alimento, cada vez que come él sufre porque siente dolor o tiene molestia. Este tipo de bebés puede presentar cierto tipo de posiciones en donde él se arquea mucho, precisamente porque tiene dolor, el reflujo no mejora, puede incluso presentar síntomas respiratorios. ¿Por qué? Porque parte del reflujo puede producir de alguna u otra manera síntomas que parecieran o imitaran de alguna u otra manera una dificultad para respirar. Entonces, este tipo de bebés, pues ya sí tienen que consultar inmediatamente, ¿está claro? Entonces, si tu bebé está bien y él no ha perdido peso, va bien, el pediatra te dice que está bien, usted tranquila. Pero si tú ves que continúa y si te preocupa, sí es bueno que lo llames y le consultes para preguntarle, para ver si necesita algún otro tipo de recomendación. ¿Mm? Lore Arenas nos dice, mi bebé tiene 9 meses y últimamente se estriñe mucho. Sigue con leche materna, pero también come. Y sufre para hacer del baño. Y cuando lo logra, hace muy duro. Mi recomendación aquí, Lore, en primer lugar, ver qué le estamos dando de comer. Ver, es importante. Obviamente, de alguna u otra manera, hay alimentos que a lo mejor, justamente al hacer la introducción de estos sólidos, hay que ver de verdad bien qué es lo que a lo mejor le está provocando este tipo de situación. Y entonces, ¿por qué esta consistencia de las evacuaciones es tan dura? Si esto persiste y de verdad de alguna otra manera, ahí como les comentaba anteriormente, o sea, lo que hace es como una piedrita, o sea, de verdad demasiado duro. Y tú ves que el bebé se pone rojo, sufre, tiene un tema muy importante, tienes que consultar. Porque si de verdad está siendo duro, como comentas, sí hay otro tema. Entonces ahí sí hay que descartar si de verdad no hay un proceso de estreñimiento como tal, no solamente el cambio en el patrón de evacuación. Pero también revisa bien, y también ahí te recomiendo, porque es muy importante, porque las mamás cuando le preguntan, ¿qué te comiste ayer? No se acuerda. No le preguntan, ¿qué desayuné esta mañana? No me acuerdo. Te sugiero, haz un pequeño diario, hora, fecha, qué comió y que de repente cómo fue la evacuación. De esa manera también cuando vayas con tu pediatra, de alguna forma él tiene muchísima más orientación y entonces te dice, oye, mira, ¿qué está pasando? A lo mejor es esto, puedes hacer el cambio en la parte alimentaria, pero a lo mejor no necesariamente es eso, sino que es otra cosa. Entonces, para poder hacerlo, hay que de alguna forma estudiarla y verla. Entonces, sí es importante que consulte. Pero te recomiendo que hagas tu diario para que de esa manera puedas ayudarte y puedas ayudar al pediatra también para poder ayudar a tu bebé. Y aquí vamos con la última pregunta de hoy. Eh, Fíjese, aquí habla Jackie Camisán, dice, mi bebé de 7 semanas, al terminar de lactar, dispara la leche en algunos casos, pero siempre regurgita. Entonces dice, así lo mantenga en posición vertical por 30 minutos. ¿Es eso normal? Es normal, es normal. Estás dando leche materna y normalmente, como te comento, es un tema de maduración del aparato digestivo. Por eso sí se llama este late chat. Es un tema en donde hay que tener mucha paciencia y esperar. ¿Por qué? Porque la maduración se va a ir dando progresivamente y tu bebé va a estar bien más adelante, sin ningún tipo de situación. No pare la lactancia, para nada. Mi recomendación es, cada vez que la tengas, cuando la tengas de verdad en posición vertical, vas sacando los gasecitos, si tiene gasecitos, pero trata de no presionar mucho la barriguita o de no darle golpecitos muy duros, porque de repente eso también, esa presión hace que saque la leche. ¿Está claro? Esto poco a poco va a ir pasando, precisamente porque está muy pequeñita, tiene 7 semanas. Entonces lo que hay que tener es paciencia, puede que vaya aumentando un poquito más la cantidad de regurgitación. Si te preocupa mucho, si ves que no está aumentando de peso, si tiene alguna situación, obviamente tu pediatra tiene que después de alguna otra forma ver cómo vamos a hacer el manejo en ese sentido, ¿está claro? Pero en este momento, como me lo comentas así, sí pudiera ser normal. Si persiste, si no aumenta de peso, si rechaza el alimento, si tiene dolor, si llora, si de verdad realmente no se puede manejar este tema, inmediatamente con tu pediatra. Entonces, bueno, ahorita por el tema de tiempo, vamos a justamente a parar las preguntas, pero no se preocupen que todas las preguntas que ustedes tengan, igual después les van a ser contestadas. Así que no tienen por qué mentir.
Uno de los puntos importantes con los que quiero concluir hoy este live chat es un mensaje importante para ustedes. Es un punto fundamental en donde sí quisiera llevarlos a la reflexión de que prácticamente por todo lo que estamos pasando en este momento histórico que nos tocó, así que con nuestros niños mañana, pues de alguna u otra manera están viviendo un momento histórico en donde de alguna forma en el planeta todos somos uno. O sea, entonces cuando ustedes estén en su casa, eso sí, y tengan que estar viviendo la cuarentena o aquellos que tengan que salir por alguna situación, de verdad les pido que se cuiden mucho. Es importante que cuando estén en casa busquen tener una buena relación familiar. La familia lo es todo. A veces la familia, y también quiero ese mensaje mandarlo, por personas que a lo mejor de repente no tienen tanto la familia cerca, como me pasa a mí a veces. Me disculpan en este momento histórico. Entonces, un punto importante es que a veces cuando no tienes a tu familia cerca, no pasa nada, porque yo siempre he pensado que de alguna u otra forma el universo, el creador, siempre te manda muy, muy, muy buenos amigos o personas que te van a ayudar. Entonces, en este momento, sí es importante, si están en su casa, con su familia o con su gente, siempre busquen ser solidarios. Una de las cosas importantes que puede ocurrir durante este periodo es que muchas veces pueden tener ciertos roces de alguna u otra manera que pudieran ser familiares o temas que de alguna forma pudieran crear estrés familiar. A veces uno se pelea por tonterías. Hagan algo que a mí me parece muy importante y que yo creo que tiene mucho valor. Tomen ustedes la iniciativa de hacer algo bueno por esa persona con la que han tenido el roce. Y eso puede ser desde, bueno, en la mañana, pues no sé, me peleé y discutí por una tontería o alguna situación, pues hago una tacita de café y se la llevo, por motu propio, de manera personal. Cada vez que hagan un acto de bondad o hagan algo positivo, llamen a un amigo que lo necesita, llamen a una persona, a los abuelitos, a alguien que de repente está solo o lo que sea, esa parte parece mentira, pero va a ser muy, 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 muy positiva. Va a ayudar de alguna forma a comenzar a romper esas barreras que puedan creando este estrés dentro de la familia. Entonces, cuando tienen un bebé en su casa y tiene este problema del reflujo, o tiene en un determinado momento el problema del cólico, o tiene en un determinado momento también el problema de lo que es el cólico por el tema del llanto, que también desespera mucho, y ese llanto que también puede estar asociado a todas estas molestias gastrointestinales. Entonces, piensen de alguna forma que ustedes se tienen que calmar primero. Entonces, busquen apoyo en su pareja, pidan el apoyo y ayúdenlos. Y a todos los papás que me están escuchando, que están allí con sus mamás, entonces apoyándolas, pues de alguna forma también ayuden ustedes sin necesidad de que les pidan. ¿Saben qué es bonito? Por ejemplo, lavar los platos, hacer la cena, ayudar a limpiar, etcétera, sin que tengan que decirlo. ¿Por qué? Porque es un gesto de amor, es un gesto de bondad hacia el otro que está. Eso disminuye la carga del estrés y eso permite que de alguna u otra forma puedan cuidar bien a su bebé. Entonces, ese cansancio normal que pueden tener porque estamos ahorita todos encerrados o porque hay que salir a la calle y eso genera también mucho estrés en muchas familias, porque no todos estamos en la cuarentena necesariamente, porque hay personas que de verdad están dando por nosotros de alguna u otra manera su trabajo, desde la persona que nos ayuda en el supermercado, desde la persona que de alguna u otra manera nos ayuda en la farmacia, desde todo nuestro personal de salud que también está en los hospitales, que nos está ayudando, etcétera, en este momento. Entonces, hay que entender también que para poder disminuir ese estrés se requiere de alguna u otra forma de un acto de bondad. Siempre hagan cualquier acto positivo, cualquier cosa buena que hagan, siempre va a hacer que esa persona se sienta mucho mejor. Entonces, este tipo de estrés o estos roces, comiencen a olvidar. Busquen de alguna u otra manera la unión familiar. Les recomiendo que, por supuesto, de alguna u otra forma, eh, busquen ayuda si la necesitan. Siempre el pediatra es el amigo de la familia. Yo todavía tengo mis pacientes que me llaman de todos lados y de alguna u otra forma, ¿por qué? Porque saben que cuentan con uno como familia. Y yo estoy segura que todos los pediatras que están allí o que nos están escuchando y que también de alguna u otra manera también tienen sus pacientes, son los amigos de ustedes. Entonces, cada vez que tengan alguna situación, y más en este momento que estamos de alguna u otra forma pasando por esta pandemia a nivel global, pues de alguna forma búsquenlos para que los puedan ayudar, para que los orienten para el manejo de la molestia gastrointestinal. A pesar de que es algo transitorio, a pesar de que es algo relacionado con tema de inmadurez, produce estrés, más los otros estreses que estamos viviendo de alguna u otra forma. Entonces, busquen ayuda y no está de más hacerlo, ¿está claro?
sea, más bien es algo que es un acto de valor y es un acto importante para que de alguna forma se mantenga la armonía familiar y podamos superar mucho más rápido todo lo que estamos viviendo en este momento. Recordarles a todas las que están dando lactancia materna, sigan con ese trabajo. Y de verdad es un trabajo maravilloso que va a tener una gran cantidad de beneficios mañana. Es más, sus bebés se los van a agradecer después cuando ya los vean más grandecitos. Entonces, ya para finalizar, de verdad les recomiendo que de todas las preguntas que tienen, no se preocupen, se las vamos a contestar ya más adelante en Club Enfabebé. Entren también en la página para que de alguna manera vean todos los consejos y recomendaciones. Y de verdad, pues les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Que tengan de verdad muy, muy, muy buenas noches y cuídense mucho.